La Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón presenta su programa Conquistando tu Paz. Gloria a Dios. Siempre es bueno declarar y manifestar que Dios es bueno. Le habla Hansel Somarribas del Ministerio Iglesia Cristiana Bautista, del programa Conquistando tu Paz, dándole la más cordial bienvenida para que usted comparta con nosotros. Cada vez que nos pueda ver, pues es una bendición para nosotros poder compartir la palabra de Dios, poder compartir algún consejo bíblico, algún principio bíblico que nos ayude a vivir en esta vida. Yo sé que a veces hay enseñanzas, hay muchas cosas que podemos impartir que son como etéreas, que se quedan por allí y no son nada aplicables, pero que Dios nos ayude siempre a aplicar cosas que nos enseñen a cómo ser mejores padres, mejores esposos, mejores ciudadanos, mejores personas, a aplicar y vivir en principios diferentes, a cómo tener buenas familias, no sé, montones de cosas que la Biblia puede enseñar que son prácticas, y ojalá que el Señor nos ayude, y oramos para que Dios nos ayude a ser prácticos, a ser personas que practicamos la palabra del Señor. Hace mucho tiempo, un hombre llamado Francisco de Asís, era un sacerdote católico de un lugar en Italia llamado Asís, por eso se llamaba Francisco de Asís. Él decía algo muy importante, él decía: predica en todo tiempo, si es necesario, usa palabras. O sea que el evangelio, el anunciar el evangelio tiene que ver también con el testimonio, con nuestra forma de vivir, y si hay que usar palabras, pues lo usamos. Y ojalá que nosotros podamos ser prácticos en todo. Usted y yo conocemos gente que son un ejemplo para nosotros en cuanto a trabajo. Uno conoce viejitos, ya adultos mayores, que uno dice: wow, este hombre sí que ha sido trabajador, siempre está buscando qué hacer, y agarra el machete y se va y lo afila y toca una casa y dice: mire, me dejan cortar aquí el césped, puedo chapear aquí el lote, y no necesitan hacer eso, pero les gusta trabajar, quieren estar así en eso, y usted ve que viven 85, 90 años, gente con esa edad tan grande, y uno dice: wow, qué hombre más tremendo, más trabajador. Otros son ejemplos para nosotros en cuanto al estudio. Se han esforzado, se han quemado las pestañas, mientras algunos andaban de fiestilla en fiestilla y haciendo sus cosas, a veces nada malo, pero él estaba ahí o ella estaban ahí clavados estudiando, y ya uno lo ve hoy con un título, con una licenciatura, o con 2 o con 3, gente que aprende un idioma y 3 años después se metieron a otro y ya hablan 4 o 5 idiomas, y uno dice: wow, ¿cómo harán eso? Es que es un asunto de ir a la práctica, Entonces yo quiero que ojalá todos nosotros podamos dar ese paso para ser prácticos en todo lo que hagamos, que aprendemos un principio bíblico, ok, queremos practicarlo, queremos vivirlo, queremos estar allí. Y la Biblia no es solamente de aspectos conceptuales o teológicos solamente, sino de cosas que nos pueden cambiar la vida, que podemos practicar día con día, y todo podría ser diferente. Quiero hablar con ustedes este tema de que ahora somos diferentes, de que ahora somos lo que no éramos antes, y la Biblia, que es muy importante, que es la palabra de Dios, que fue inspirada por el Espíritu Santo del Señor. No sé si usted sabía que la Biblia es una colección de libros. En realidad hay 66 libros, 38 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento. Es una cosa maravillosa, una cosa especial, una cosa lindísima lo que es la Biblia. Hay cerca de 42 autores que escribieron la palabra del Señor, y ninguno se contradice. Hay una línea ahí que van siguiendo, que apunta a Jesucristo siempre, y no hay nada que uno diga: wow, ese libro sí que no sirve para nada. No, de verdad que la Biblia nos habla y tiene principios hermosos y nos habla al corazón. Cada vez que usted abre su Biblia y dice: Señor, ayúdame a entender tu palabra, hay algo especial allí. Usted siente que Dios le está hablando, usted siente que su vida puede ser transformada, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, dice la misma Biblia. Vea lo que dice en el primer libro de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 en adelante. Voy a leer algunos textos, unos 4 versículos, y luego vamos a compartir un poquito sobre ellos. Dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, hablando de Jesucristo, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Versículo 8 del capítulo 2. Piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan con la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro, el autor de estos textos, fue un hombre, no alguien que por allí que escuchó hablar de Jesús, que alguien le contó y el primo se dio cuenta y le contó a él lo que había pasado. No, Pedro caminó con Jesús.
fue uno de sus discípulos. Pedro era un hombre atrevido, un hombre que cuando Jesús caminó sobre las aguas, él dijo, Señor, manda que yo también camine. Y Jesús le dijo, ven, y Pedro se tiró, era un hombre valiente, se tiró, claro, comenzó a desviar su mirada, comenzó a ver la tormenta, vio que no era tan fácil, comenzó a hundirse, pues Jesús lo rescató. Pero era un hombre así, un hombre atrevido, un hombre que se tiraba, un hombre que hacía las cosas y después no le salían, pero ahí se tiraba él. Digno de imitar en muchas cosas, Pedro. Y años después de que ya Jesús muere, él escribe algunas cartas también para darle dirección a la iglesia del siglo I. Y dentro de eso comienza a hablar de Jesucristo, porque había algunas personas que habían desechado a Jesús, habían personas que no creían que Jesús era el Mesías, habían personas que pensaban que Jesús había sido uno más. Y él dice desde el versículo 6, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión, Sión es un lugar de Israel, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Aquí Pedro está hablando de Jesús, está hablando a la gente que había rechazado a Jesús y dice que Cristo es la principal piedra. Cuando hay una edificación, cuando hay una construcción, hay piedras que son esenciales, que son principales. La piedra que va la piedra angular, que va en una esquina y que es la que le va a dar forma a todo el edificio. Versículo 7, para vosotros pues los que creéis, o sea, para usted y para mí, Él es precioso, ¿verdad que sí? Entendemos que Jesús es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan con la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. La misma palabra que bendice a unos es la misma palabra que otros encuentran, en la que otros encuentran tropiezo. Por ejemplo, usted sabe que la Biblia dice, por ejemplo, que no hay que mentir. No hay que mentir. Pablo decía, no os mintáis unos a los otros. Entonces usted dice, sí, cierto, yo he mentido mucho, no tengo que hacerlo. Y usted cambia. Pero hay gente que dice, ¿cómo que no puedo mentir? Y en mi negocio, entonces, ¿cómo voy a superar en mi negocio? ¿Y cómo voy a pagar tanto el Estado en impuestos? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacerlo otra cosa? Y comienza a justificar si lo que para unos es una bendición, para otros es un tropiezo. Y dice, no, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Porque en la iglesia le ponen a uno un montón de regulaciones y un montón de cosas y jamás. Y es la gente que encuentra en la Biblia un tropiezo. Entonces ellos ven una Biblia, ven a alguien que relacionado con la religión, con Biblia, con una iglesia, inmediatamente, como decimos nosotros, le hacen la cruz. No, eso jamás, yo no me quiero meter en eso, porque saben que van a ser confrontados. No sé si usted le ha pasado, uno dice, uy, van a tocar este tema y yo en ese tema decir que me va mal, o van a hablar del matrimonio y yo no estoy muy bien en el matrimonio, o van a hablar de comunicación y yo con costo hablo conmigo mismo, hablar con los demás, y comienza uno a decir, uy, ese tema no me gusta, porque la palabra de Dios penetra profundamente y se mete en cosas que uno dice, pero ¿por qué me están hablando a mí sobre esto? ¿Quién le habrá contado? No es que nadie le ha contado nada al que está hablando al frente, al predicador, al sacerdote. No es eso. Lo que pasa es que Dios quiere transformar mi vida y usa la palabra de Dios. Entonces, lo que para unos es una bendición, para otros es un problema, porque quieren seguir viviendo en esa vida de desobediencia. Pero cuando queremos obedecer, la vida es más fácil, es más sencilla. Usted se da cuenta que cuando uno vive en obediencia, todo es mucho más sencillo, todo es mucho menos complicado. La gente desobediente siempre está pasándola mal, siempre lo están regañando, siempre lo están corrigiendo, porque la desobediencia nos lleva a eso. Versículo 9, que es el que más me interesa. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Muchos de nosotros, o por no decir todos nosotros, no éramos lo que dice el versículo 9 de 1 de Pedro capítulo 2. No éramos nada de eso. No éramos ni linaje escogido, no éramos nación santa, no éramos real sacerdocio, no éramos nada. No teníamos nada, no sabíamos ni qué hacer, no sabíamos ni para dónde íbamos. Y ahora cuando venimos a Cristo Jesús, le entregamos nuestra vida a Cristo Jesús, lo primero que hace es darnos identidad. Ahora sé quién soy. Ahora sé para dónde voy. No sé si usted ha notado cómo, sobre todo a nivel de adolescentes, ellos entran en un periodo de confusión, no saben qué estudiar, no saben qué va a hacer de sus vidas, no saben si montarse un negocio, si comprarse una placa de taxi, si pedir al papá que les ponga un consultorio, o si ellos estudiar algo y viajar por el mundo, tomarse un año sabático, lo que sea, no sé, pero hay un periodo de confusión donde qué voy a hacer, qué no voy a hacer, su identidad está en conflicto, a veces me comporto de esta manera, me dejo o se deja arrastrar por otros, por la presión de grupo, y hay una serie de conflictos porque la identidad aún no está definida. La identidad no está definida y muchos de nosotros, como crecimos en lugares terribles, a veces familias disfuncionales, barrios tremendos, no sé, una sociedad complicada,
hemos crecido y muchos de nosotros, sin darnos cuenta, no tenemos una identidad definida. Vemos a alguien, queremos ser como alguien. Algunas chicas ven a una cantante y quieren ser como ella y se visten como ella y se ponen, no sé, los mismos pantalones, la misma ropa como ella. O los muchachos ven a un cantante o a un grupo famoso y dicen, uy, yo quiero ser como este o como este otro. Y de verdad, pues usan los piercing, los tatuajes, todo y quieren imitarlos. Porque es un problema de identidad. Cuando usted y yo sabemos lo que somos, sabemos lo que tenemos, no tendremos problemas de identidad. Y como el Señor sabía eso, lo que Él hace es que cuando venimos a Cristo, comienza a decirnos cuál es nuestra identidad. Comienza a darnos una identidad, y cuando tenemos identidad vamos a dejar de parecernos a los abejones de mayo, bueno, de junio y de septiembre, que ahora salen en todo momento, que andamos pegando por todo lado. Cuando hay identidad, ya yo estoy seguro de lo que yo quiero, estoy seguro de lo que yo soy, y por más que me quieran empujar, por más que me quieran los amigos, la gente empujar, ya yo tengo mi identidad definida. Ya no necesito que alguien me diga lo que tengo que hacer porque ya mi identidad está definida. Y en el versículo 9, lo que el apóstol Pedro está diciendo, le está dando a los hermanos, a quien va dirigida esta carta, les está dando identidad, les está diciendo qué es lo que ellos son ahora. Antes no éramos eso, antes no teníamos ni identidad, ni sabíamos qué éramos, pero ahora nos está dando una identidad. Y cuando entendemos esto de la identidad, nuestra vida cambia. Nos sentimos más seguros de nosotros mismos. Podemos estar alrededor de un montón de gente que nos quieren empujar hacia su propio lado, nos quieren jalar, pero como tenemos una identidad definida, no vamos a caer en su juego. Vea, dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido. Un linaje escogido es un grupo de personas que han sido entresacados de otros para darles un propósito. Entonces, antes éramos unos del montón, pero ahora Cristo nos escoge y nos dice que somos linaje escogido. No somos cualquier cosa. Cuando le entregamos nuestra vida a Jesús, pasamos a ser parte del pueblo de Dios, parte de ese linaje escogido. Entonces, no importa donde yo esté, yo sé que yo soy linaje escogido. Y no depende de la ropa que yo ando, no depende si tengo mucho dinero o si soy pobre, no depende del barrio donde yo viva. Yo soy linaje escogido. Puedo vivir en un barrio muy opulento o puedo vivir en un barrio de esos marginales. No importa, eso no me hace ni más ni menos. Lo que yo sé es que yo soy linaje escogido. Dios me hizo a mí linaje escogido y eso hay que valorarlo. Sigue diciendo el versículo 9, no solamente linaje escogido, sino que real sacerdocio. Somos parte de la élite del sacerdocio real. En Israel habían sacerdotes. De hecho, la tribu de Leví fue escogida para ejercer el sacerdocio. Dentro de ellos se escogían unos cuantos sacerdotes principales y luego había un sumo sacerdote. Todo ese linaje se le llamaba el real sacerdocio. Eran sacerdotes reales que estaban a las órdenes del rey. Usted y yo jamás en la práctica judía podíamos ser real sacerdocio, jamás. No podíamos, no calzábamos, no cumplíamos los requisitos. Pero cuando Cristo viene y muere por nosotros en la cruz del Calvario, nos lava con su sangre y nos dice, tú eres un real sacerdote. El sacerdote presentaba sacrificios delante de Dios, traía los corderos, él era el que los sacrificaba y lo presentaba delante de Dios. Ahora usted y a mí no nos traen corderos, no nos traen nada de eso. Ahora usted y yo sacrificamos alabanza para Dios. Somos los sacerdotes del hogar, oramos por nuestros hijos, bendecimos a la esposa. Si usted no es casado, pues ora por sus papás, por la familia y los presenta delante de Dios. Es nuestra función. Y antes no éramos eso. Sigue diciendo el versículo 9, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Pero eso no era solamente para decirnos que tengan identidad. Es que cuando Dios nos da identidad, también nos da propósito. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo comprado, adquirido por Dios. Usted y yo le pertenecemos a Dios ahora mismo, pero esto con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted y yo, cuando entregamos nuestra vida a Jesús, Jesús nos da identidad, pero no es una identidad por sí sola, sino que está ligada a un propósito, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted tiene un propósito en Dios, y para entenderlo y conocerlo, lo primero que tenemos que hacer es entregar nuestra vida a Jesús. Entonces, por favor, invita a Cristo a tu vida y que Él te revele ese propósito. Dile, Señor Jesús, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Pido que tu sangre preciosa me limpie todos mis pecados en el nombre de Jesús. Hazme entender el propósito que yo tengo y ayúdame a definir mi identidad con tu palabra en el nombre de Jesús. Cosas buenas te esperan, cosas maravillosas te esperan. Eres un sacerdote de Dios, eres real sacerdocio, no eres cualquier cosa. Dios nos ha dado identidad. Aquí en nuestra página, en nuestra pantalla, nuestra página en internet, nuestros números telefónicos, queremos conocerte. Que el Señor te bendiga y nos vemos en el próximo programa. Cuando lloras por las veces
que intentaste